Bienvenidos, marvellianos, a Rebel Dreamer. Hola. Hay muchas cosas que os he contado que me han pasado estando viviendo aquí en el lugar en el que estoy viviendo. Y ya habéis podido ver, a los que hayáis visto esos vídeos y a los que me sigáis desde hace tiempo, las cosas que me han hecho. Bueno, pues anoche volvió a ocurrir otra. O ayer, dependiendo de cuando veáis este vídeo, que espero que sea hoy. Hay un vecino, un papaíto, vamos a llamarlo así, que ya en su momento, voy a ir haciendo un poco cronología de cosas que han pasado hasta llegar al momento de anoche, el momento en cuestión. Hace un tiempo, cuando se vino a vivir aquí, se puso a hacer unas obras interminables solo para cerrar el balcón. Una cosa que tendrías que haber hecho tirando por lo alto en 5 días, y se tiró semanas, si no algún mes. Claramente intencionado, para dar más por culo. Bueno, pues se mostró muy amable, diciendo, como había dado tantos problemas el toldo, que lo había dejado ahí suelto para que diese golpes y molestase con el ruido, pues por eso también iba en parte a cerrar el balcón. Y dice, toma, os doy mi número de teléfono por si vuelve a ocurrir algo, que un día me lo dijo a mí al salir de casa, hostia, me pegó un susto. Y todo muy amable. ¡Comillas! Lo parecía, pero después no ha resultado así. Además que ya no puedes ir de lo que no eres cuando ya haces una cosa como lo de esas obras, que la puedes solucionar en poco tiempo y te tiras tiempo de más porque sí, porque no era necesario. Después, amigos suyos o familiares, pues han pasado por delante de la casa y han hecho sus cositas. Delante de la casa nuestra, o sea, delante de la puerta. Concretamente, entre hombres y mujeres, sobre todo creo que ese día fueron 2 mujeres. Quitando que hubiese algún hombre de por medio y llevando cosas, pues hiciesen ruido y más, y vale. Eso no es problema, porque si tú estás llevando cosas, es normal que haga ruido. Ahí yo no digo nada. Lo digo en el momento en el que, después de ya algún momentito, que ya antes de esto, entre medias de una cosa y de otra, pues ya habían dado sus portazos, como muchos otros que ya os he contado. Pues resulta que cuando están llevando cosas, en un momento dado, ¡ding dong!, intencionadamente llaman a la puerta. Cojo y yo salgo. Miro a un lado y a otro. No hay nadie, salvo la puerta de la casa en cuestión, el papaíto, y están las 2 mujeres, como si nada, mirando algo dentro de la casa con la puerta abierta. Las veía perfectamente en esta posición, como si a mí no me hubiesen visto. Llaman a la puerta y luego nada. O sea, os estáis riendo de nosotros, ¿no? Porque no me podéis decir que ha sido un accidente, porque ha sido intencionadamente. E incluso, aunque hubiese sido un accidente, ¿por qué no decís, ay, no, perdona, que le hemos dado sin querer? No. Lo hacen cuando yo salgo para ver quién es, y en su defecto, pues, que quería esa persona, pasan de mí como de la mierda. Vale. Después,
pues han seguido un toquecito, una cosita de hablar, más portazos. Y un día, pues, he llegado a escuchar cómo hablaban de nosotros. Tanto adultos, el papaíto, con alguna amiga que se ha traído a la casa, fuese, repito, familiar o amiguita. Los niños, que tiene varios, tanto más altos como más pequeños, también han hecho de las suyas. Por ejemplo, el alto, o uno de los altos, porque ahora resulta que tiene varios hijos altos. 1, 2, 3. Ahora resulta que los tiene multiplicados. Coge. Y el niño, que yo creo que es uno solo y que no son varios, porque sí, he escuchado a varios jóvenes, pero no creo que todos sean suyos. La mayoría son amigos de los otros niños. Pero bueno, vamos a dejarle eso. Pues el niñito alto moreno, de pelo corto, no sé si se lo habrá dejado crecer ahora un poco, que yo creo que no. Pues resulta que un día, y lo hicieron varias veces, al menos 2, llaman a la puerta. Esta vez creo que no fue al timbre, creo que fue pum pum. Se meten en el ascensor y se van. Otra vez cachondeito, ¿no? Y no es la primera vez, como ya os he contado en otros vídeos, porque nos lo han hecho varias veces. Diferente gente de aquí y de la urbanización, que no solo en este edificio, que es que van todos contra nosotros. Por yo plantarles cara. Y con ella, pues, me asomé al balcón, como después hizo mi padre, y ya sabéis en qué condiciones está mi padre, y le empezamos a decir cosas. Que ya está bien, que ya os vale, que no os tenéis harto. Empecé a subir el tono de la voz, al igual que mi padre gritó más. Y se podría decir que los amenazó, pero porque ya está harto. Porque estamos hartos de las cosas que nos hacen. Que vosotros diréis, si alguno ve este vídeo por primera vez, diréis, pero ha sido una bromita, llamar a la puerta. No, una bromita no. Como he dicho en este mismo vídeo, ha sido una, ha sido otra, después veréis la siguiente. Y no son solo ellos, son más gente. Nos tienen, pero que muy hartos. Y se pusieron a negarlo todo. El amigo del niñito alto, pues eso en un momento así como que no estaba, pero luego se puso a su lado a escuchar lo que decíamos. Y una de las cosas que le dije precisamente fue el estado de salud de mi padre. Que con cada cosa como esta le hacéis empeorar. Por supuesto ellos seguían negándolo todo, para variar. Pero yo digo, ¿fueron ellos o no fueron ellos? Sí que fueron ellos. ¿Por qué lo sé? Aunque no lo viera específicamente, como me dijo el papaíto, que yo no tengo pruebas. Aunque no lo viera específicamente llamar, sea su hijito el alto o sea el amigo, da igual. Pero igualmente, incluso aunque no fuese su hijo, si estás con el otro y permites que lo haga, eres responsable. Eres cómplice. ¿Por qué sé que fueron ellos? Porque fueron las 2 únicas personas que salieron del edificio en ese momento. Si cogen, además de cuando salen de su casa, pasan por la nuestra, llaman, se van directamente en el ascensor de esta planta, al lado de mi puerta, después de ellos pasar, que es que no hace falta ser muy inteligente, y si luego encima las 2 únicas personas que salen del edificio son ellos, ¿quién han sido si no?
Pues sigue la cosa. Lo volvieron a hacer en otro momento, fuesen ellos o fuese el niño más pequeño que desencadenó lo de ayer. Pero hubo un momento, casualidades de la vida, por supuesto, casualidades, que a partir de ese momento yo estuve varios días abajo esperando, tanto para la puerta principal como para la puerta de la zona de la piscina, viendo a ver si volvían a llamar. Otra vez. ¡Qué casualidad! ¡Que no volvieron a llamar! No solo después del aviso de lo que lo dijimos en el balcón, y no solo por estar ahí pendiente yo, que me quitaron de hacer otras cosas. Para variar, siempre se me tiene que fastidiar. Sino que encima, una de las veces que yo estuve ahí abajo esperando, pasó el susodicho niñito con el mismo amigo y solo me miraron. No tuvieron cojones de decirme nada, ni de irse para mí, como después veréis que me dijo el papaíto. Bueno, pues pasaron los días y las cosas con el papaíto y su gente siguieron. Como os he dicho, los he pillado varias veces hablando de nosotros, al pasar por delante de la puerta de casa, que, por si no lo entendéis, los que me estáis viendo, si yo vivo aquí y tú haces algo al otro lado de la puerta, ¡te voy a escuchar! O sea que no me puedes decir que no hayas hecho lo que has hecho. Vale. Pues resulta que los escucho varias veces, como digo, al papaíto con alguna amiga, hablando de nosotros. La amiga llegó a emplear la palabra gilipollas, palabra que utilizaron más veces. Creo que hasta en 3 ocasiones de las veces que yo escuché cuando pasaban por delante de la puerta. Si yo salgo y digo algo, que no lo hice en ninguna de ellas, prefería estar atento en mentira, ¿no? Cuando repito, lo hacéis al otro lado de la puerta y os estoy escuchando. ¡Que vivo aquí! Al otro lado de la puerta, que os voy a escuchar, que no vivo a 500 kilómetros de distancia. Después, el niñito alto coge y se pone a hablar de nosotros, con los amigos propios de su edad. Y sí, también alguna cosita, alguna palabrita, como la de antes, dijeron. Ya van 2. Después, el niño más pequeño, que lo ha desencadenado todo, este, por ejemplo, ha tenido varios momentos. De momentos que no nos afectan a nosotros, en teoría, un día, comportamiento nazi. Seguro que el papaíto lo negaría. Pues resulta que un día lo escucho con sus amiguitos y me da igual que lo haya dicho uno o que lo haya dicho otro. Me da igual que el gesto que os voy a decir lo haya hecho uno para responderle al otro o lo haya hecho el otro. Un día, otra vez, al otro lado de la puerta, que, oye, si vas y vienes, sales, pues es normal que los escuche, pero si encima tú te quedas ahí parado, más lo voy a escuchar. Y resulta que un niño le dice a otro, ¿tú eres comunista? Madre nazi, imposible. Porque solo un nazi diría eso, y en ese tono. Y entonces el otro niño, fuese el hijo del papaíto o fuese, en caso contrario, repito, que me da igual que haya sido uno u otro,
Le dice, no, yo no soy comunista. Le vuelve a preguntar el otro niño, ¿no eres comunista, no? No lo soy, le responde este. Y ahora el niño que pregunta lo de comunista le dice, a ver, levanta el brazo para que yo vea que no eres comunista. A ver cómo levantas el brazo para ver que no eres comunista. ¿Pero vosotros veis normal que un niño le diga a otro eso? ¿Qué clase de entorno tiene? ¿Qué clase de padres tiene? Y a decirme vosotros a mí si esos niños no son nazis. Uno porque dice lo que dice y el otro porque levanta el brazo. Bueno. En otra ocasión, este niñito pequeño, cuando todavía estaba la Eurocopa de este año 2024, vino a su casa con un amiguito. El amiguito llevaba una camiseta con los colores de la selección argentina. El niñito en cuestión llevaba otro tipo de ropa. Y al salir del ascensor, se pusieron el niñito a hablarle a no sé qué. Cuando el amigo le pregunta, ¿es aquí? ¿Es en el piso donde yo vivo? Y le dice el niñito, sí, es aquí. Y se pone a decirle cosas así por lo bajo. Y algo de lo que ya hablaran en otro momento y le hablara ahí, coge y el amigo del niñito dice, este es gilipollas. Primero, que hablan de nosotros en nuestras espaldas. Segundo, obviamente, aunque entraría dentro de lo primero, le hablan mal de nosotros. Y tercero, el niñito del papaíto le hablaría algo que hizo que el amigo nos llamara o me llamara a mí. No sé si se refería a mi padre o a mí, pero seguro que sería a mí porque soy el que tiene que salir a plantar cara. Me llama gilipollas. Utiliza ese insulto. A mí me da igual que lo dijera el amigo del niñito. Tú le has hablado de nosotros, le has hablado mal y tú has permitido que nos insulte. Por lo tanto, tú eres responsable. Y ya llegamos al momento de anoche. El momento del otro día. Resulta que salen de su casa, después de que haya venido el niñito con el amigo, y creo que era el mismo de esa vez, salen de su casa, después de haber entrado supuestamente a coger algo de dinero, a comprarse chuchería, y ahora veréis que ni eso está bien, y cogen y hacen ¡pum! Ya sea con la mano, o ya sea en plan con la pierna, de patada. Antes incluso de que yo me levantara, ya habían salido corriendo escaleras abajo. Claro, yo iba con zapatillas porque, lógicamente, yo intento vivir de forma normal, tranquila, y no me esperaba que algo así me lo fueran a hacer. Y claro, estaba en mi casa, en pijama, con mis zapatillas de estar por casa, y por eso en parte salí tarde a cogerlos, pero que bajé. Se creían que no iba a salir nadie, o a lo mejor sí, por eso salieron corriendo antes incluso de que yo exhalara cualquier aire. Y creo que sí, que fueron escaleras abajo, que no fueron por el ascensor, aunque a mí me pareció escuchar el ascensor, pero el caso es que bajaron. Yo también bajé, estuve a esto de alcanzarlos. Y cuando llegaron a la zona de la piscina, a dispersarse. Cada uno lo hizo por un lado. Aquí también te digo, oye, qué buenos amigos, o qué buen amigo tiene el niñito, que coge y te deja solo y se va por otro lado.
qué buen amigo. Y ahora pues lo típico. El niño se refugia entre un grupo de gente, entre los cuales en teoría no conoce de nada. Bueno, pues lo tienen que proteger a ellos, como pasa siempre. Y claro, yo voy detrás, pues el malo soy yo, porque quiero alcanzar al niño y darle su merecido. Después de las muchas cosas que nos han hecho, el malo soy yo. Y esa gente, cualquiera, vosotros mismos incluso, veis lo que tenéis delante, pero no veis lo que hay detrás. Y el niñito se puso a negarlo todo. Se puso a llorar. No, que yo no sé. Y yo le pregunto, si no has sido tú, ¿por qué sales corriendo? Y dice, porque pero si no has hecho nada, ¿por qué tienes que salir corriendo incluso antes de que yo me levantara del sofá? Además, ¿os pensabais que después de hacer eso no iba a pasar nada? Y más después de las cosas previas que ya nos habéis hecho. Y si no has sido tú, como yo le dije al niño, si no has sido tú, ¿por qué incluso estabais con la risita? Y luego se echa a llorar en un cambio rápido, que como dice después el papaíto, hasta puede tener un trauma. ¡Coño! Puede tener un trauma y luego él es colaborador, sino el autor de lo que nos hacen. Se ríe de nosotros y de repente se va a echar a llorar y va a tener un trauma. Bueno, pues el niño negándolo todo y yo diciéndole que viniera aquí. Ven aquí. Y ya sea él o ya sea él con el papaíto, lo iba a coger y le iba a decir varias cosas. El niño que si llorando, que si negándolo. ¡Ay, es que me va a pegar! Diciéndole a los otros y demás. Y claro, entre tantas veces que lo negaba, pues yo diciéndole, claro, como también es mentira lo de en aquel momento cuando todavía estaba en la Eurocopa. Dice el niño, de repente se le van las lágrimas, está en estado normal y dice, ¿la Eurocopa? Y yo le digo, sí, porque cuando todavía estaba la Eurocopa, vosotros pasasteis por delante de la puerta, os pusisteis a hablar y tu amiguito nos llamó gilipollas, que tu amigo llevaba los colores de la selección argentina. Ni pío, dijo el niño. Es que ni lo negó. Se quedó callado completamente. O sea, es inocente de todo y a la vez me lo reconoce. Y luego se echa a llorar, después de las cosas que nos hace. Como muchos otros, porque hay muchos que nos han insultado en la zona, sobre todo en el área de la piscina, a mí concretamente, cuando me solía conectar allí antes de tener internet. Me han llegado además de insultar a provocar, tanto niños más pequeños como niños más grandes. Entre niños y niñas, sobre todo niñas, me han llegado a levantar el dedo, me han llegado a agredir, como cuando me dieron el balonazo, y no me creo que fuese un accidente, incluso aunque fuese un accidente. Soy responsable porque en esa zona no se puede jugar con la pelota, que ya os lo han dicho muchas veces, que no soy yo el único, y hay muchos vecinos que también le tienen ganas a los niños por las cosas que han hecho, tanto de balones, como de pisar la hierba, como de ir a un sitio y a otro. O sea, que es que no soy yo el único. Y el niñito, bueno, se queda ahí con los otros y yo, pues me voy. Les pegué un grito final cuando ya me iba, que juraba que nos la iban a pagar por todo lo que nos estáis haciendo. Y entonces vine y se lo conté a mi padre, que cuando entré estaba ahí esperando porque había escuchado que yo había salido. La televisión la había dejado encendida, lógicamente, si quería atraparlos. Y una vez más, que esto viene a recordar cómo el verano pasado
Los que no habían venido nunca antes por aquí vinieron solamente a dar por culo porque fueron enviados. Vinieron solamente a molestarnos y luego dejaron al paleto que vivía debajo nuestra, que desde hace un tiempo ya no vive, en teoría. Que después de que se fueron, no solo me pusieron motes y me insultaron, sino que lo dejaron al paleto para provocarnos. Y de nuevo me vuelvo a perder uno de mis programas favoritos, que es el Grand Prix. Aquí la única diferencia es que por lo menos, como a mitad del programa, pues me la han fastidiado. La otra vez fue casi en la final. Pero el caso es que otra vez me quedo sin algo que quiero. Y bueno, le digo que a mi padre, que estoy por quedarme esperando y decírselo al padre o esperarlo a él. Digo, al final se lo voy a decir al padre. Cojo, salgo, llamo a la puerta de su casa 2 veces y no estaba. Resulta que había salido a tomarse algo con amistades o incluso con algún otro familiar en otro lugar. Vale. Pues ahora coge y sube el niño casi con un ejército de personas. Incluso con gente que antes no estaban ahí, entre los cuales se refugió. Pues había incluso más gente. Y coge, y cuando suben, pues 3 de ellos, 2 chicos y una chica, se ponen a hablar, que el primer chico está ahí, esperando. Después de las primeras palabras que tuvo conmigo, que yo le hice ver lo que me había hecho, o nos había hecho, y diciendo, sí, pero no son las formas que tal que cual. Digo, yo me voy a quedar aquí esperando. Si no es a él, es al padre. Y entonces hace el gesto ese. ¿Y tú también estás haciendo aquí? Esperando. Pues, Al igual que el padre. bueno, el padre puede decir eso. Bueno. Pues después de una charla, que lo tengo grabado, como habéis podido ver, llega el papaíto. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Sí, yo soy de Madrid. ¿Qué pasa? Que se han puesto a dar golpes a la puerta. No, a la puerta no. Sí, a la puerta sí, porque estaba yo detrás. Vale. Le conto una cosa. Mi hijo tiene un trauma. Un trauma. Por usted. Espero que sea la última vez. Que le amenaza a un niño de 8 años. Usted sabe que le dan micrófono. Yo lo sé, pero es la última vez. ¿Y un niño? ¿Un trauma? O sea, ahora Mi hijo lleva aquí 2 años y es la primera vez que tiene un problema. Porque ha llamado a un niño, un amigo, que se ha equivocado de piso. no, perdone, pero no. Ya os hemos pillado a varios hablando de nosotros por ahí. ¿Nosotros? Nos habéis llamado gilipollas varias veces, incluido pues su hijo, uno de los pequeños, ¿El pequeño? con otro amigo, como en la época de la Eurocopa. Después, los que no son tan niños también han dicho cosas de nosotros. Varios han llamado a la puerta. Y mi padre, está muy mal de salud. Y cada vez que le pasa algo, ya sea con un adulto o con un niño, se pone peor. Pues resulta lo típico. Un chulo de mierda que se puso muy así todo el tiempo. Primero, le echó la culpa a mi padre por algo que no habían hecho. El niñito, cuando me vio claramente a mí, se pone a decirle a su padre que era mi padre el que lo había hecho todo. Cuando mi padre no está ni para moverse deprisa dentro de casa. Además de que, si tú me ves, ¿cómo le echan la culpa a mi padre? Estoy delante tuya. No me puedes decir que no me has visto. ¿En qué cojones me parezco yo a mi padre? O sea, ya el niño mintiendo. Y es un pobrecito, ay, que tiene miedo. Bueno. El papaíto
todo chulo y todo agresivo, se puso primero a echarle la culpa a mi padre. Luego ya se centró en mí. Básicamente, para resumir aquí, lo negó todo. A mí me puso de mentiroso, de que me he inventado todas las cosas que han pasado. Hizo referencia a lo del toldo, que dices tú, ¿qué coño tiene que ver con lo que ha provocado el niño? Y dice, sí, porque lo voy a meter también en la conversación. Sí. En un momento dado, para cosas que no tienen nada que ver con el caso, me llegó a decir que estaba divorciado. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y qué tiene eso que ver con lo que ha provocado el niño? ¿Qué tiene que ver que tú estés divorciado? Sigue diciendo que ellos siempre se han portado bien, que incluso dio el número de teléfono para que si ocurría algo que le llamáramos. Sí, eso es cierto, pero fingido después de las cosas que han hecho. Coge y dice, para que veáis la contradicción, primero, que le importa una mierda cómo esté mi padre y lo que le pase, y por supuesto a mí también, porque el niño se podía haber caído por las escaleras y si le hubiese pasado algo, no ya que le hubiese puesto yo la mano encima, sino ya el hecho de correr, que se podía haber caído por las escaleras y le podía haber pasado algo. Y yo que voy detrás y en zapatillas, con un calzado menos apropiado, después de lo que nos ha hecho, que nos ha provocado o me ha provocado a mí a actuar así, eso no lo ve él tampoco. Si yo me caigo por las escaleras y me parto una pierna o un brazo o costillas, echo sangre o incluso me mato, ahí no pasa nada, ¿no? Solo cuenta su hijo. Un hijo que, por cierto, le ha ido cambiando la edad, porque primero tenía una edad, después que yo digo que tiene 10, 11 años, y luego resulta que tiene 9. O sea, ha ido cambiando de forma distinta. Bueno, y me olvidaba, porque una de las excusas que puso el papaíto para defender a su niñito fue que también el niñito lo dijo, que se habían confundido al llamar. Van, supuestamente, a coger 1 euro, según era la historia, para comprarse chucherías. Ya para empezar, eso está mal, como os he dicho, porque ¿qué hace un niño supuestamente de 9 años cerca de las 12 de la noche por la calle y comiendo chucherías? ¿Esa es la educación que tú le das a tus hijos? Cuando a esa hora, si no durmiendo, por lo menos tendrían que estar en su casa, con esa edad. Y dice que fue con su amiguito a coger 1 euro a su casa para comprar chucherías y que se confundió al llamar. ¿No os dais cuenta de la contradicción? Fue a coger 1 euro a su casa, ¿no? Vale. Si tú vives en tu casa, aunque sea tonto decirlo así, sabes dónde está tu casa. Si tú vas a tu casa y tienes una llave para entrar en tu casa, que las tienen todos, por eso luego salen y entran a las horas a las que les da la gana o a las que el papaíto les deja, tú vas allí. Si tú sabes dónde vives y tú vas a tu casa a coger algo y tú abres la puerta de tu casa con tu llave, después, primero, ¿qué necesidad tienes de llamar? Y además, a otra casa, ¿para qué vas a llamar? Porque si tú sales del ascensor y vas a tu casa y abres con tu llave, ¿cómo te vas a equivocar? Y además, si tú entras y sales tan tranquilo, ¿para qué luego vas a llamar a otro lado? Es que se contradice.
sea, no tiene ningún motivo para llamar después. Lo hizo o lo hicieron a propósito. Y aún así lo está defendiendo con una gran mentira, muy estúpida, porque ha sido tan fácil que se ha cogido las manos él solito enseguida. Y luego, pues, varias veces, ¿qué es lo que pasa siempre? Como soy yo el que planta cara, y el que dice las cosas a la cara, y el que dice la verdad, pues claro, las personas como este chulo de mierda actúan de la misma manera. Me insulta, se me pone a esto de distancia, hablando, intencionado o no, me da igual, me escupió a la cara, porque no vean los perdigones que me soltó a la cara, que me duchó para 3 días, y también le importó poco escupirme. Me dijo que yo no tenía educación, me dijo que yo estaba loco, me amenazó con pegarme, lo dijo varias veces, una de las veces incluso en pleno pasillo, que lo estaba escuchando todo el mundo, aunque mucha de esta gentuza no querría hacer de testigo, pero hay testigos de todo. Además de que lo hizo delante de mi padre, él aquí, yo aquí y mi padre en medio, una de las veces incluso me golpeó en el brazo. Y eso en términos legales es una agresión. El tío, no sé por qué se contuvo, tal vez porque no tiene los huevos suficientes, o tal vez porque intentaba meterme miedo. ¿Meterme miedo a mí? ¿Seguro? Y yo se lo dije, que tus amenazas conmigo no valen. Y el tío de esa manera, a esto de distancia, ¿qué? Y casi no dejándome hablar. Pero yo seguía hablando. Incluso le hablaba de usted. Cosa que él a mí no me trató con respeto. Y resulta que el que no tiene educación soy yo. Y coge, y entre otros momentos, me dice que uno de sus hijos, concretamente el alto, si no es uno de los que tiene repartidos por el mundo, que lo va a enviar a darme una paliza. Que le va a dar permiso para que me dé una paliza y que lo va a hacer mientras él lo está mirando. O sea, yo soy el malo por reaccionar como reaccioné y querer coger al niño y reventarle la cara, después de lo que él, el otro y el papaíto, además de mucha gente, nos han hecho, y yo he actuado mal. Yo no puedo hacer eso. Pero él puede amenazarme con darme una paliza o incluso matarme, y puede enviar a alguien a que me dé una paliza, que no pasa nada. Eso sí lo puede hacer él. Y encima lo hace, un detalle que no he dicho, y él mismo me lo ha dicho, que es policía y que lleva 23 años trabajando de policía. ¿Tú eres un policía y haces esto? Otro más. Otra experiencia más con la policía. Una vez más se vuelve a demostrar que todos los policías son iguales. Y digo yo, con esa actitud, 23 años trabajando de policía, me extraña que no tenga antecedentes. Pero bueno, ya se sabe que alguien así se mete a ser policía porque son todos iguales. Y luego ya, en un momento dado, pues apareció un vecino. Parecía como más educado, aunque mucha educación tampoco tiene porque sale de su casa sin nada de cintura para arriba. Que yo sepa, estando ahí en el pasillo, no estamos en tu casa, tápate un poquito. Y coge y, bueno, no, intentó, lo dijo varias veces, anda, meteos para adentro, tal, en ese plan, bien, como para orinar, pero claro, se pone de parte del otro, después de lo que nos han hecho, y después de las amenazas que ha escuchado.
y se pone de parte de él. Y una de las veces incluso dice que ya he escuchado otras veces cómo han pasado cosas. Precisamente, vecinito espontáneo que sale. Si tú has escuchado cómo en otros momentos nos han pasado cosas, habrás visto que nos hacen cosas. Pues nada. Entonces para adentro, anda. Aquí hay varias cosas. Una, que a mi padre le podía haber dado un ataque otra vez. O le podía haber dado un infarto, dado lo que tiene, y morirse. No llegó a eso, pero sí se dio algunos cabezazos contra la puerta. Al papaíto le importó una mierda. Después incluso de decir que, muy gentil, que si ocurría algo, yo acudiría en tu ayuda. Y coge y un segundo después ocurre esto de los cabezazos. Le importa poco e incluso se atreve a decirme que yo tengo la culpa de que mi padre se dé cabezazos contra la puerta. Otra vez soy yo el malo. Cuando incluso lo tuve que agarrar para que no se diera más cabezazos. Después coge y me dice varias cosas que en todo esto de la conversación, porque lo he querido dejar un poco para el final, que ya no vamos a tardar mucho en acabar. Hay varias cosas que dice. Primero, que en todo el tiempo que lleva viviendo aquí nunca había tenido ningún problema. Eso es mentira. Ya habéis visto las experiencias que os he contado. A vosotros os dejo que me creáis o no. Pero partiendo de una base de realidad, después de lo que os he contado, no me podéis decir, no me puede decir ese hombre que no ha habido nunca ningún problema. Segunda mentira, de entre las varias que ha contado, que lleva 3 años viviendo aquí. Eso es mentira. Porque yo llevo casi 6. Sobre el 5 de septiembre harán 6 años. Y yo a ti nunca te había visto antes por aquí. Hasta lo del toldo o poco más, no habías aparecido por aquí. Si lleva, como mucho, llevará 1 año. Pero tú no llevas 3 años viviendo aquí. Porque yo nunca antes te había visto por aquí. Luego, otra cosa que me dice, que si tiene algún problema, o que hable con él, o que acuda a la policía. ¿A la policía? ¿A la misma policía que tiene a gente como tú dentro del cuerpo? A la misma policía, sea Guardia Civil o Policía Local o Policía Nacional, al fin y al cabo son todos policías, pero con diferente nombre y ropa. A la misma policía que cuando el paleto de abajo casi le provoca un infarto y casi mata a mi padre, cogieron y se presentaron en la puerta de mi casa a defenderlo y amenazarme a mí. ¿A qué policía voy a acudir? ¿A la local? Como cuando aquel gilipollas se hizo pasar por uno de ellos, que ya lo conocían por aquí, y cuando yo los llamé, no quisieron acudir. Un tío se hace pasar por uno de vosotros, y además de crearos mala imagen, haciéndose pasar por policía con lo que puede provocar, y no queréis acudir. Y como eso, muchas veces más. Como una de las varias ocasiones de las cosas que nos han hecho la maravillosa policía de esta ciudad. A la Guardia Civil, por ejemplo, la tengo bloqueada. Después de lo último que pasó con el paleto, que coge y me dice, como sigas hablando así, te cuelgo ahora mismo. No faltes al respeto. Que fue, yo creo que en el último encontronazo, o en uno de los últimos encontronazos, porque no han querido hacer nada en ningún momento, ni cuando lo del infarto de mi padre, ni cuando me amenazó otro más con querer darme una paliza, aunque entre 3 y no tuvieron cojones de bajarse del coche,
aparte de que no ha sido nunca capaz de hacerlo, y luego las numerosas provocaciones y demás, que eso está grabado. Aquí en TikTok habéis visto algunas de las grabaciones en las que he dejado notas pidiendo por favor que nos dejara tranquilos. No quieren acudir. Y en el último encontronazo, cuando me dice el guardia civil eso, le digo: ¿estamos hablando de que casi le cuesta la vida a mi padre y tú me vas a hablar de faltarle al respeto? ¡Vete a la mierda! Y cogí y le colgué. Y luego, claro, en 2 ocasiones, pues volvió a llamar el mismo tío, seguro. Pero ya dije, sí, bloqueado. ¿A qué policía voy a acudir si me hacen lo mismo una y otra vez? O me insultan, o me acosan, o me agreden, y estoy hablando ahora de la policía, o se ponen de parte de la persona que me han hecho algo. Así estamos indefensos, mi padre y yo. Así es la propia policía la que nos amenaza. No nos proporciona seguridad y se ponen de parte de los que nos han hecho algo. Así lo único que me queda es defenderme yo solo y no es tomarme la justicia por mi mano. Porque si los que están para cumplir con su deber no cumplen con la ley y no nos proporcionan la seguridad que debemos tener, no se encargan de detener a los que hacen algo malo para que las personas como nosotros no suframos, lo último que me dejan es defenderme yo solo. Y eso es no tomarse la justicia por su mano. Eso es dar justicia a quien ha hecho algo malo. Cuando la ley no cumple. Cuando la ley es insuficiente. Porque si ellos cumplieran, yo no me tendría que preocupar de mi propia defensa. ¿Y la de mi padre, estando como está? ¿Me vais a decir que no tengo motivos para defendernos? Si encima la policía, ni uno ni otro, hace nada, solo me puedo defender yo. Y es normal, es algo lógico, porque solo quedo yo para defenderme. Nadie me defiende, nadie me ayuda. Por lo tanto, así está la cosa con este hombre, que por cierto, y ahora os estaré enseñando las fotos, ha habido sangre por el suelo. ¿Significa esto, a pesar de todo lo que me dijo el papaíto, que le ha puesto la mano encima a su hijo? Yo tengo motivos para hacerlo, tú no. Porque si es él, si es por eso, que sería demasiada casualidad después de lo que pasó anoche, que no fuese eso, tú no tienes motivos para ponerle la mano encima a tu hijo. ¿Y me vas a decir que esa es la forma de educar, ya que tan buena educación le das a tus hijos? Yo creo que no. Y luego tanto que decía que si podía coger un trauma, o que tenía trauma de pasar por aquí, y de que como si tú cogiese un trauma y no pudiese ser capaz de pasar por aquí, me iba a venir, me iba a pegar. Bueno, ahora luego tú haces esto. E incluso, aunque fuese inocente de esto, y esta sangre que he visto yo en el suelo, qué casualidad, en dirección a su casa, no fuese por esto y fuese por otras circunstancias, no es inocente de haberle puesto la mano encima en otras ocasiones a sus hijos. Porque estando viviendo al lado, además de pasar por delante de la puerta, he escuchado otras veces cómo o le ha dado a uno de ellos o ha estado a punto. Con lo cual también hay que tener cuidado con este hombre en ese sentido. Y una de las cosas que más me han molestado de todo, aunque parezca increíble, más incluso que el que corra peligro mi integridad física, es que me diga que yo, o que nosotros, mi padre y yo, no somos las víctimas. ¿Que no somos las víctimas? ¿Después de lo que nos han hecho? ¿No somos las víctimas? No lo somos, ¿no? Pues eso me ha llevado a escribir una cosa que ahora os voy a leer,
y que voy a ir a que me la impriman o a que me la escriban de manera por ordenador para que esté la letra mejor. Y la voy a poner por todas partes. Y ya esta es la última vez. Es la última oportunidad que le doy a toda esta gentuza para que nos dejen en paz. Y esto es lo que he escrito. Lo único que estoy en la duda de si poner la fecha de cuando lo escribí de noche, pero en fin, ya veré si me decido. Y les escribo. Desde que llegamos aquí unos días antes del 5 de septiembre de 2018, hace casi 6 años, además de restos de comida y bebida en diferentes partes del edificio por parte de los residentes, de los que vienen y van, de albañiles, paños, ropa interior, posibles escenas de sexo, meadas de animales y humanos, etc. En lo más personal, hemos sufrido asquerosidades con la boca, esos sonidos asquerosos y de todo que hacen alguno por ahí, que de verdad es asqueroso y es casi insoportable soportar eso. Que el presidente de la comunidad ponga en peligro nuestra correspondencia. Y esto, según la ley, salvo que lo hayan cambiado ahora, es un delito. Que acosen a mi padre en la azotea. Que el presidente de la comunidad proteja a los acosadores. Que el presidente y la propietaria nos hagan perder varios aparatos electrónicos y nos tomen por tontos. Acordaos, a los que me sigáis, que nos dijeron que era algo normal que eso ocurriera cada vez que llueve y que encima teníamos la culpa nosotros por no asegurarlo. Que la propietaria del piso nos engañara con la casa, que hablaran mal de nosotros en el ayuntamiento, porque algo ocurrió antes de todo esto, antes de que yo empezara a plantarle cara a la dueña del piso, que tal vez por otros momentos de nuestra vida, como lo de la Plaza de la Moja, alguien no solo sabía que nos veníamos a vivir aquí, sino que se puso a hablar de nosotros. Porque ya nos miraron mal, nos trataron mal y pasaron mirándonos con cara de odio delante nuestra. Un día en el ayuntamiento, cuando solo estábamos esperando el certificado de empadronamiento, creo que era por eso, que hablaran mal de nosotros aquí, sobre todo de mí, por plantarles cara, como el saltarse las normas de la piscina. Nos han insultado, nos han provocado llamadas al timbre y al portero, volúmenes de televisión y de voces altísimos, obras a veces ficticias que son interminables, como golpes, portazos y arrastrar muebles a todas horas. Nos habéis dejado sin dormir muchas veces. A mí me han agredido. Habéis empeorado la salud de mi padre, como el paleto que vivía en el segundo C que casi lo mata. Y habéis seguido. Habéis averiguado dónde vivimos. Habéis intentado entrar en 3 ocasiones. Han intentado allanarnos en 3 ocasiones. Ya os lo he dicho. Y la policía os protege y nos amenaza. No volváis a decir que no somos las víctimas. Esta es la herramienta que tenéis para arreglarlo todo. Os daré una última oportunidad. Lo que ocurra a partir de ahora será decisión vuestra. Y ya está. Ya no aguanto más. Ya no voy a ser más bueno ni más paciente. No le voy a dar ninguna oportunidad más a nadie. Y cuando ponga esto, que así ya está bien, pero para que quede con una letra más clara y más grande, por si hay alguien que no lo pueda leer, que hasta de eso me preocupo. Pues lo voy a poner en todo el edificio. Y por fuera, también en otras zonas. No pueden decir que no les he avisado. No pueden decir que no me han hecho o no nos han hecho nada nunca. No pueden decir
que no les he dado oportunidades para cambiar. Si aún así siguen, bueno, pues veremos lo que pasa de ahora en adelante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadlo por ahí, no solo para crecer como canal, sino para que la gente se entere de esto. Y hasta el próximo vídeo.